Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa de Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Bienvenidos, amigos. Así es. Bueno, acá estamos listos para desandar un nuevo programa, ¿no? Así es, Gonzalo, con muchas ganas, porque tenemos un programa también con muchísimo contenido. Sí. Vamos a recibir al doctor Jorge Amado Escaf, Roque. Con él vamos a hablar de Belgrano, de la batalla de Salta. Una figura interesantísima, la de Belgrano. Sí, bueno, fue la batalla de Salta hace poco, recordamos los 104 años. Recordamos Jorge Escaf, es abogado, el presidente del Instituto Belgraniano en Salta. Y bueno, la idea es también compartir con todos los televidentes lo que fue la batalla de Salta, un hito tan importante en nuestra historia de América Latina. No se pierdan la entrevista porque realmente vale la pena. Tal cual. Y bueno, vamos a recibir también al doctor Ignacio Colombo, a las autoridades del colegio, al presidente y al vicepresidente del colegio, porque se lanza en Salta a partir del 17 de marzo la diplomatura de Derecho Procesal Constitucional. Así es, el Colegio de Abogados, con la Escuela de Magistratura y también la Universidad Católica de Salta, va a realizar una importante diplomatura de un tema que es, de una temática, perdón, que es muy importante, ¿no es cierto? Y muy recomendable para todos los clientes que sigan este programa y sobre todo aquellos que estén interesados que ya ingresen a la página del Colegio de Abogados para poder inscribirse. Yo ya estoy inscripto. ¿Vos? Yo ¿Sí? En la pausa me inscribo. Perfecto, bárbaro. Bueno, y otro tema también importante que vamos a tratar y concientizar a nuestros televidentes, Gonzalo, y a toda la población salteña respecto a la importancia de donar médula. Para eso hemos convocado a Vanessa Delgado. Ella nos va a hablar, digamos, de la importancia, como decías bien, de donar sangre, de donar y puntualmente de médula, digamos. Así es. Uno tiene miedo, ¿no? De donar. Uno tiene miedo totalmente injustificado, como la mayoría de los miedos. Recordamos que con muy poco uno puede salvar a una persona que está esperando una donación de hace 6 u 8 años y que depende totalmente de su vida. Así que le pedimos que presten muchísima atención y que también que difundan este programa. Así es, efectivamente. Bueno, nos queda también presentar al artista de mes, como estamos presentando. Que nos está acompañando estos últimos dos programas, ¿no? Este último programa está con nosotros en el cuadro de Carmen Rosa San Miguel, recordamos, está anciano fumando una pipa tranquilo. Contamos ya en el programa pasado la importancia de Carmen Rosa, que fue una importante artista en Salta. Ella nació en Salta, fue a vivir a Buenos Aires, vivió mucho tiempo en Buenos Aires. También estuvo en Italia, aprendió muchos idiomas y volvió en Salta, y en Salta donde desarrolló su arte. Murió en el 1986. Murió en 1986, no dejó hijos, pero sí un importante legado artístico. Así que lo invitamos, por ejemplo, a recorrer en el Cabildo de Salta, en el Museo Histórico, está el cuadro de ella, por ejemplo, que es el General Güemes y sus gauchos. Así que una obra que conmueve realmente. La verdad que es un lujo que nos acompañe esta obra durante la grabación del programa, ¿no? Tal cual. Bueno, Gonzalo, vamos de lleno al programa, pero antes, como siempre, recordamos a todos los televidentes que si usted tiene algún problema jurídico, algún problema de un contrato, alguna cuestión litigiosa que usted vea que se viene un problema, no se quede con el problema, con la duda, consulte con aquellas personas que saben, con los profesionales que están a la altura. ¿No es así, Gonzalo? Así es, consulte con su abogado, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Vamos a la placa del consultorio gratuito del Colegio de Abogados, un servicio que brinda la institución para todos los salteños. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, momento de historia acá en el programa. Así es, Gonzalo, porque bueno, hemos recordado a San Martín y bueno, que era a Belgrano. A raíz de la batalla de Salta. 204 años hemos cumplido, ¿no es cierto? Hace muy poquitos días. Que Belgrano vino con su tropa y dio la batalla acá en Salta, una de las batallas más grandes de la región. Y está para hablarnos de ese tema el presidente del Instituto Belgraniano, quien también es abogado, el doctor Jorge Amado Escaf.
Buenas tardes, muchas gracias, doctor. ¿Cómo están ustedes? Muy agradecido por la invitación, la gentil invitación, y siempre estamos a disposición de Cuarto Intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias. Un ferviente televidente. Bueno, muchas gracias por la paciencia, de verdad. La batalla de Salta, ¿qué significó para la independencia argentina? La batalla de Salta tiene una significancia y una importancia muchísimo más grande de lo que solemos darle. Por dos razones fundamentales. Primero, por una quizá menor o quizá por una óptica más tangible, que fue la mayor batalla, con más cantidad de gente que participó, con más combatientes, más cañones, produjo muchos muertos y heridos, etc. Es decir, por la envergadura del hecho bélico en sí. La batalla muy grande, la mayor que se libró en esta tierra. No solo me refiero a esta tierra salteña, sino en todo el ámbito de la patria. Sí. Ya tomémosla como la que era el antiguo virreinato, o como luego sería las Provincias Unidas, o la patria misma nueva, que fue la nación argentina. Nunca hubo una batalla más grande que esa. Eso es el aspecto más bien anecdótico, importantísimo, pero anecdótico en el tema bélico. Pero está lo otro. La batalla de Salta fue el fin de las aspiraciones de los realistas para seguir avanzando e introducirse en el territorio patrio naciente, llegar hacia Córdoba y luego hacia Buenos Aires. Por eso fíjense ustedes qué importante la pregunta. Cuando Belgrano, luego de protagonizar uno de los éxodos más importantes de la historia de la humanidad, como fue el éxodo jujeño, sin precedente en la historia latinoamericana, ¿no? Sin ningún precedente, por aparte con mucho dolor, mucho esfuerzo, la época de lluvia, etcétera. Un hecho de la historia muy poco estudiado, muy poco difundido, ¿no? Muy poco estudiado, poco difundido. Y fíjense ustedes, para aquellos pocos detractores que hubo de Belgrano, que le faltaba firmeza en sus decisiones, fíjense usted la firmeza que había que tener para sacar un bando de que inmediatamente, en cuestión de horas, prácticamente en pocos días, se arma un éxodo de esa envergadura y se fusilaba al que no quería. Abandona tu casa en 24 horas, hay que tomar esas medidas. Y tierra arrasada, se quema todo lo que quedaba atrás. Se triunfa en el combate de las piedras. Ahí hay un protagonismo muy lindo, muy grande de los jóvenes asaltos jujeños, chicos de 16, 17, 18 años que toman las armas por primera vez en defensa de la patria. Se llega hacia Tucumán, y ahí está el punto clave que hablábamos. ¿Qué le decían de Buenos Aires a Belgrano? General, inmediatamente tome toda su oficialidad, su tropa, y baje a Córdoba, porque hay que reforzar lo que es, a impedir, mejor dicho, la llegada de los realistas hacia el sur del país. Y imposible para nosotros, claro, imposible nosotros defendernos solos, y además, si ese cometido lograba el enemigo, chao la revolución, decía Buenos Aires. Pero Belgrano fue muy perspicaz, y no solo fue la perspicacia de Belgrano, sino también la gallardía, la valentía del pueblo tucumano que lo insta a Belgrano. Públicamente salen a las calles, la gente le dice: General Belgrano, no nos abandone, tiene que dar batalla. Y los oficiales, el Estado Mayor, todos de acuerdo. Belgrano lo piensa muy poco y decide tener una conducta que se llama la Gran Rebeldía de Belgrano. Sí. Desobedece a Buenos Aires y enfrenta lo que venía, presenta batalla. Fue una batalla muy complicada, donde el clima no ayudó, donde había invasión de langostas, donde había una serie de circunstancias adversas, tales así que no se sabía en un momento dado quién había ganado la batalla, pero se triunfa. Ese triunfo de Tucumán y esa rebeldía de Belgrano marcan un hito desde ya, pero luego vendría esto, que es la batalla de Salta. Una vez que el ejército de Pío Tristán es derrotado en Tucumán, se bate en retirada hacia Salta. El ejército patriota lo persigue. Cuando llegan los realistas y se instalan en Salta, dejan una avanzadilla, como se llamaba en esa época, de vigilancia cerca del fuerte Cobos, en la zona. Y una avanzada, a su vez una vanguardia del ejército patrio, se enfrenta con ellos. Entonces, inmediatamente, obviamente, los realistas, corriendo, van a decirle a Pío Tristán que está el enemigo en las puertas de Salta. Bien, llega a pocos kilómetros de Salta el ejército patrio, el ejército del norte, y, bueno, ¿con qué se encuentra? Todo un portezuelo fortificado, a más no poder. Y hay dos cuestiones en el ámbito militar, en el ámbito castrense, bélico, que son fundamentales. Dicen que quien tiene altura
y quien tiene mayor poder de fuego domina la situación. Ellos estaban en los portezuelos totalmente pertrechados, ubicados, con los cañones apuntando, con la fusilería, con un ejército más grande en cantidad de enseres, de hombres, de animales. Era casi imposible pasar por allí. Y aparece la figura encomiable, realmente la figura señera de nuestro querido héroe salteño, el Chocolate Saravia, el coronel José Apolinario Saravia, que era capitán en esa época, y le dice: mi general, tengo mi padre que tiene el casco de la estancia de propiedad de él, que está en Chachapoyas. O sea que nosotros, bordeando la serranía, los cerros, podemos intentar, penosamente, pero podemos intentar llegar allí, pernoctar allí, preparar la batalla, si usted así lo indica, y bueno, enfrentar a los realistas. Inmediatamente Belgrano lo autoriza. Recordemos que no solo los realistas estaban tranquilos porque habían fortificado el portezuelo, la época de lluvias. Claro, febrero, estamos hablando de pleno verano en Salta. Como salteño lo conocemos perfectamente. Sin rutas, sin caminos, sin nada, puentes. Si hoy nos quejamos por algunos estados de caminos vecinales, fíjense en la época, las huellas de barro, las pocas sendas que había, era casi imposible. Claro. Por eso, en reunión de Estado Mayor le decía Pío Tristán a su gente: ni un loco se va a aventurar. El escenario no era propicio para la batalla. Entonces, bueno, autorizado por Belgrano, marcha el capitán Saravia, el Chocolate Saravia, con un pelotoncito de gente, vestidos de paisano, de gaucho, algunos de indígenas, tirando un carro de leña, y perspicazmente, con inteligencia, ahí se fijan qué es lo que pueden hacer. Cuando se dan cuenta que pueden, por un lateral, introducirse, le dicen a Belgrano y pasa todo el ejército. En columna delgada, porque eran sendas prácticamente muy precarias, llenas de espinas, como decíamos, de barro, de lluvia, etc. Tenían que pasar casi 50 carros y carromatos, cañones, pero se llega el día 18 a la Casa de Castañares, que hoy la conocemos, que es la Casa Histórica de Castañares. Allí es donde se prepara la batalla, que luego daría lugar al glorioso 20 de febrero. Y acá va lo medular, la respuesta a la pregunta que me hacían. ¿Por qué en este segundo orden la importancia, que en realidad es el primero? Porque, como decía, luego de la batalla de Salta, que entre paréntesis fue la primera vez que se enarbola en batalla la bandera argentina, se pone fin a las pretensiones realistas de atravesar esta parte y llegar hacia el sur del país, camino a Buenos Aires. Pero no solo, hay que decirlo con total honestidad y lealtad, no solo por la obra de Belgrano, de su gente, todos los combatientes salteños, altoperuanos y de todos los rincones de la patria, sino por lo que vendría después. Nuestro máximo héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes, que también con una guerra de guerrilla, de recursos, los mantiene a raya, y nunca más los realistas pueden penetrar ni avanzar más de lo que habían hecho. 1000 veces lo intentaron, por Jujuy vinieron, llegaron a Salta, inclusive con el hecho horroroso de la muerte de nuestro general, el único general muerto en combate, pero nunca más los realistas pudieron lograr su cometido. Muy importante también, Gonzalo, porque bueno, la fecha cae en las vacaciones, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la currícula escolar, que es una batalla lamentablemente muy poco enseñada, ¿no es cierto? En la primaria, digamos. Sí, es verdad, es totalmente cierto. Nosotros en el instituto lo que hacemos es lo siguiente: antes que termine el ciclo lectivo y a poco de empezar, ya nos ponemos de acuerdo con la gente, con las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y miembros de la comisión directiva, miembros del instituto, visitamos escuelas. Claro. Yo creo que es importante eso. Y de una manera amena. Decíamos informalmente en una charla previa chiquita que tuvimos antes del programa, y yo creo que hay que insistir en esto. No tanto cargar las tintas sobre las exactitudes y la casuística y lo anecdótico, además de la fecha, cuántos hombres menos, yo creo que el legado... El nombre completo de Belgrano. Claro, ¿no? Yo creo que es, digamos, el legado tremendo de Belgrano. Antes de entrar al legado, porque es un tema que nos quisiéramos subrayar, digamos, el papel de la mujer, digamos, en la batalla de Salta. Bueno, fue descollante, ¿no? Es decir, la mujer, por 3 factores primordiales. En primer lugar, porque la mujer siempre en el ejército patrio, pasó con San Martín, pasó con Güemes, también coadyuvó a la gesta a su manera y como podía, con el espionaje, digamos, con la inteligencia precaria que se podía hacer, pero también en combate. Nosotros no podemos dejar de lado a figuras como Martina Silva de Gurruchaga, Juana Moro, como la misma Juana Zurduy, es decir,
tantas mujeres, yo decía hace rato, argentinas, pero también altoperuanas, eso hay que remarcarlo, ¿no? Y de todos los rincones de la patria. Y además de esa inteligencia que se hacía, de ese combate efectivo, porque mujeres combatientes con sable en mano, con chuzas en mano, y a caballo, y a pie, o como sea, pero también, digamos, todo lo que fue la fe de la mujer, el tesón de la mujer, esponsoreando, ayudando como podía, calmando luego a los heridos, curando como se podía. Sus letanías y sus rezos eran, digamos, siempre escuchados antes y después de la batalla, y le daban, digamos, fuerza, le daban moral a la tropa. Bueno, nos quedan un poco minutos, Gonzalo, pero bueno, había dos temas también que me gustaría tocar respecto a, bueno, siempre cuando se habla de Belgrano y sobre todo su participación en Salta. Uno es, bueno, el tema de la jura de la bandera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cuál es también una postura por ahí poco conocida, ¿no es cierto?, en la historia? Y otro es el famoso perdón que les realiza a las tropas realistas, ¿no? Sí. Después de la rendición. Sí, comenzando por esto último, yo creo que muestra a las claras la magnanimidad de Belgrano. Esto no a es, pesar de las críticas, ¿no es cierto? A pesar de todas las críticas, esto no es, digamos, no son palabras huecas. Uno cuando más estudia la historia se da cuenta de esa hombría de bien, Porque la práctica militar que imponía, digamos, ante el derrotado. En la época, totalmente estaban facultados a fusilar. Las tropas realistas inclusive lo hacían. Lo hacían. Hubo masacres y matanzas terribles en la historia. Y Belgrano resuelve perdonar. Resuelve perdonar. Quizá por primera vez en esa magnitud, ¿no? Sí. Con el juramento de no volver a tomar las armas en contra de la patria, lo cual, por supuesto, los realistas desobedecieron. Y hay un sacerdote ahí famoso que dijo que es un juramento vano porque la autoridad venía de Dios al rey, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que Belgrano allí jugó una partida que era apostar a un cambio de mentalidad. Sí. Digamos, no se olviden que es el mismo Belgrano que poco antes había dicho, ya en Jujuy, lo había dicho antes de Jujuy, cuando iba al Paraguay, y tantas veces, maldita guerra que desune, que desangra la patria. Maldita guerra que enfrenta hermano contra hermano. O sea, la consideraba una cosa detestable. Y de hecho la cruz que erige en el campo de batalla es a vencedores y vencidos. Pero claro, pero no solo eso, recordemos quién era Pío Tristán, su compañero de estudio, su compadre querido, su compañero de estudio en España, con quien, una vez que termina la batalla de Salta y él vence, toca las manos frente a la plaza que hoy conocemos, 9 de julio, a media cuadra, digamos, a la mitad de la cuadra de subiría de primera cuadra frente a la plaza, toca las manos y a la dueña de casa y a Pío Tristán, que estaban por comer, les dice: no queda un plato de sopa para este pobre enfermo. Estaba agarrándose el estómago, es un hombre que había estado con vómito, con hidropesía, con úlcera, con cefalea, y bueno, por supuesto, es bien recibido, y comen ahí con quien había batallado horas antes. Qué bárbaro. Sí, ese es el Belgrano que también hay que conocer. Y bueno, lo último que habla el tema de la jura de la bandera. Sí, antes de la jura quisiera muy brevemente decirles algo, porque somos abogados. Aparte de belgranianos, somos abogados. No nos olvidemos del reglamento para los pueblos de las misiones. Esa verdadera protoconstitución que hace Belgrano, que cortito les digo, entre otras cosas, vino no a instituir, sino a restituir derechos. Jamás se le habló de instituir derechos. Miren ustedes que adelantado a la época, hace más de 200 años. Vengo a restituirle derechos, como por ejemplo el de la propiedad y de la seguridad. Claro. Estamos hablando hace 200 y pico de años y el hombre venía a restituirle lo que nunca debió ser sacado de la férula del campesino, del gaucho, del indígena, del hermano aborigen, el derecho a la propiedad. Pero eso lo tenemos institucionalizado en la Constitución del 94, ¿no? Pero claro, adelantado, fíjense ustedes, tomemos el tiempo y son 2 siglos, ¿no? Sí. Bueno, y con breve concepto. Sí, con este tema yo les digo, hay una postura oficial que no por rígida o no por remanida, yo creo que hay que despreciarla de entrada, que dice de que fue en Rosario. Pero nosotros creemos, con mucho respeto, con humildad, sin el ánimo de la falsa polémica o del revisionismo, digamos, hueco, sin ese aspecto, creemos que si se tiene en cuenta que fue la Asamblea del año 13 aquella que reconoce por primera vez como símbolo patrio los colores celeste y blanco creados por Belgrano, es la primera vez que se hace una jura formal. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué pasó en Rosario? En Rosario, cuando se enarbola y se jura la bandera, viene la reprimenda de Buenos Aires.
Y Belgrano dice, la bajaré a la bandera, la guardaré para una mejor ocasión que haya en la patria. O sea que eso queda sin efecto. Claro. Tampoco, y es discutible, podemos dar un viso de certeza de un 100% de que Jujuy haya sido. Entonces nosotros decimos, porque ahí está la bendición con el canónigo Borriche, pero acá sí decimos que hay un acto oficial con tropa formada, con la bandera, con el sable en cruz, como indicaban los reglamentos de Carlos III, y donde se jura a la bandera de la patria fidelidad a la Asamblea del año 13 y a la bandera de la patria. Así es. Yo quisiera decir, Roque, digamos, bueno, yo recuerdo cuando estudiábamos en la escuela la figura de Belgrano y demás, la nostalgia, la melancolía que despertaba, digamos, saber que había muerto pobre y olvidado por sus compatriotas, Es verdad. en esa época. Hoy es una figura olvidada por los compatriotas de hoy, de Belgrano. No, yo creo que todo depende del énfasis que se ponga desde el Estado en cada momento histórico y desde los mismos historiadores. ¿Por qué digo el Estado? Porque teníamos un solo padre de la patria, San Martín, sin quitar absolutamente méritos a la figura señera de San Martín, pero se profundizaba mucho a partir del San Martín de Mitre y de toda una concepción política. Entonces, al poner todas las tintas San Martín, padre de la patria, libertador del medio subcontinente, y a lo mejor nos olvidamos de las palabras del mismo San Martín, cuando le dice: mi general, usted es lo más grande que tenemos en la América del Sur. Se lo dice a Belgrano. Sí. Y tampoco tenemos que olvidarnos de otro héroe de la patria, el tercer padre de la patria, todos en el mismo nivel, por supuesto, que es nuestro máximo héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes. Bueno, agradecemos muchísimo. La verdad que dan ganas de seguir hablando de Muchísimas gracias. Me atrapó con su relato de autor. Un placer realmente. Bueno, hacemos una breve pausa. Te parece, Gonzalo, que es en la señal de Somos Alta. Y nos volvemos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Momento de confesional, está con nosotros Manuel Alonso, abogado, egresado de la Católica. ¿Es así, Manuel? Exactamente, sí. ¿Por qué derecho? ¿Por qué derecho? No, la verdad es que a mí ya desde la época del colegio, cuando teníamos formación ética y ciudadana y esas materias, era, digamos, como que me llamaba la atención esa parte, la parte del derecho, la parte jurídica. Y bueno, tenía un primo que estudiaba acá también en la universidad, y entonces yo les robaba los libros, el Código Civil, el Código Penal, y era como que iba a dar clases al colegio, así que en ese aspecto era sobresalía, digamos, así que me gustaba mucho. Bueno, en la facultad, ¿no es cierto? En la época de la facultad, ¿muchos amigos, mucha noche o más un ratón de biblioteca? No, trataba, en los primeros años sí, mucha noche, toda esa cuestión, por supuesto. Pero después, digamos, como que uno ya se va sentando y tiene que tomar cierta responsabilidad, porque si no los años empiezan a pasar y ahí se pone complicado. Una anécdota de la facultad. ¿Alguna anécdota de la facultad? A ver, medio... Bueno, a mí me pasaban cosas bastante chistosas, digamos, a la hora de explicar, pues a mí me gustó explicar, o sea, siempre me gustó enseñar. Entonces me pasaba, por ejemplo, que ciertos amigos venían, me preguntaban, yo los llevaba a la biblioteca, no habían estudiado nada, le daba, por ejemplo, la lección que tenían que dar ese día, venían ellos, me escuchaban solamente con escucharme, no habían estudiado nada, solamente con escucharme íbamos al examen. Ellos sacaban 9 y yo me sacaba un 7. Sí, bueno, quizás era porque explicaba bien, pero cuando me tenían que dar a explicar, digamos, en el examen no era tan bueno, así que me ganaban ahí en ese aspecto. Bueno, ahora que ya sos abogado en los pasillos de tribunales, ¿qué es lo más lindo y lo más feo de tribunales? Lo más lindo de tribunales, a ver, qué pregunta esa, ¿no? Es una pregunta bastante complicada. No, sí hay lindo. Por ejemplo, tenemos ciertas colegas que son bastante lindas también, así que eso no podemos pasarlo por alto. Pero lo más lindo yo creo que es ver toda la gente ver cruzar toda la gente con la cual uno ha estudiado y ver que está ahí, que son colegas, digamos. Y tenemos un cierto espíritu de hermandad, digamos, entre todos nosotros, que eso es muy bueno. La verdad que eso a mí me encanta. Y lo más feo, a veces, bueno, la tardanza de ciertos tribunales, ¿no? Eso es la cuestión de que hay veces que uno como que los desgasta. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, por Manuel. Por favor. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido
y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y aquí estamos. ¿Qué mesa que tenemos ahora? Sí, también una muy buena mesa con invitados de lujo porque queremos presentarle a la sociedad salteña una importante diplomatura en Derecho Procesal Constitucional que se va a estar realizando a partir del 17 de marzo. Así es, ya nomás. Ya. Sí. Así que hay que inscribirse, pero primero infórmense bien. Tenemos para eso los invitados encargados, parte de los que están encargados de esta diplomatura. Está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, Humberto Pedro Burgos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por venir como siempre. Sin saco y sin corbata, doctor. Sí, trabajando. Es verano todavía. Salimos del estudio, vinimos a estar presente acá con los colegas. Bien, está con nosotros el vicepresidente del colegio, Roque. Está con nosotros César Rodríguez Galinde. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a full, trabajando a full. Empezamos el año y de nuevo con toda la rueda. Sí, la verdad que con una alianza estratégica muy importante entre la Escuela de la Magistratura, la Universidad Católica y el Colegio de Abogados, y bueno, organizando una interesante oferta académica para toda la colegiatura. Así es. Y está con nosotros el doctor Ignacio Colombo, juez de garantías, es también integrante de la Escuela de la Magistratura, del Poder Judicial. En la dirección de posgrados. Exactamente. Gracias por la invitación. Así es. Y bueno, lo hemos convocado porque realmente es una buena noticia, una diplomatura de calidad, por el contenido y por los docentes que van a estar a cargo de esta... Y los alumnos, vos vas a estar inscripto también. Sí, vos también. También vamos a estar inscriptos. Así es. Contanos, Ignacio. Bueno, esta fue una iniciativa que en realidad venía de los planes anteriores de la Escuela de Magistratura. Había un curso ahí en Derecho Constitucional que no se había desarrollado, entonces bueno, armamos con la universidad y después obviamente se integró de manera muy grata para nosotros el Colegio de Abogados. Enseguida aceptaron la propuesta, que también nos parece importante marcar esto, ¿no? Que es una tarea combinada de tres instituciones que nuclean distintos y representan distintos sectores, pero bueno, que tienen que estar... La verdad es que es muy positivo eso, ¿no? Digamos. Sí, es muy positivo, sí. Y en Salta no suele pasar, digamos. Ahora sí hay una unión estratégica entre la universidad y el Colegio de Abogados que me parece muy productivo, y bueno, la escuela también tiene ese espíritu también aperturista y recibir a los de la matrícula, no solamente capacitar funcionarios, que es el objetivo principal de la escuela, sino también capacitar, porque tiene que ver con el servicio de justicia, ¿no? Que tanto abogados como magistrados y empleados judiciales puedan tener una capacitación de calidad, que es lo que buscamos. Creo que las tres instituciones es así, doctor. En conjunto. Así es, la verdad que desde propuesta de campaña, desde que decidimos con Pedro asumir esta responsabilidad, una de las propuestas de la que más importante de nuestra campaña fue la capacitación y trabajar en la especialización, sobre todo de la abogacía, para tener las herramientas necesarias para ejercer correctamente la profesión. Bueno, doctor, ¿por qué estudiar Derecho Procesal Constitucional? Bueno, yo podría decir que el Derecho Procesal Constitucional es una rama ya importantísima del derecho general. Podemos hablar que es una rama ya. Sí, bueno, se independizó del derecho procesal. Es una discusión eterna, digamos, pero lo que sí se puede decir es que el derecho constitucional avanzó muchísimo, y sobre todo con esta distinción entre derechos programáticos, operativos, o las constituciones viejas que eran simplemente procedimentales, que no establecían derechos operativos directamente, ya no existen. Entonces los jueces, abogados y demás tienen que aplicar directamente la Constitución a través de los procedimientos que se fueron creando a veces jurisprudencialmente. Exactamente, el amparo, por ejemplo. El amparo, por ejemplo, en Siricot, y a nivel mundial también pasó una cosa muy parecida.
Claro. Digamos, existía la vieja idea de que el derecho está contenido en la ley, por eso los códigos procesales, los códigos civiles, pero no había así, en el mismo sentido, un código procesal constitucional, porque la Constitución tenía otra función de ordenar el poder y de declarar derechos, pero que después tenían que ser reglamentados por ley, como dice la Corte en el fallo Siri. Sí. En cambio ahora los derechos constitucionales son directamente operativos, y con lo cual necesitan mecanismos y procedimientos para hacerse efectivos. Exactamente, ¿no? Sí, entonces es un derecho que hay que estudiar, y además muy complejo a nivel fuentes, porque tenemos un derecho multinivel, como dicen los europeos, donde tenemos por un lado la ley, por otro lado tenemos la Constitución, pero además tenemos el derecho de integración, que en Latinoamérica no es muy fuerte, pero en Europa sí, y por otro lado tenemos el derecho convencional, que interactúan e incluso se va modificando constantemente por jurisprudencia. Y entran en conflicto también. Y entran en conflicto, como vimos recientemente en el fallo ministerio, del 14 de febrero de este año, ¿no? Reciente fallo de la Corte, que fija una posición también muy fuerte a nivel derecho internacional, derecho interno y fuentes de derecho, que es lo que tiene que tener en cuenta el derecho interno para resolver, básicamente. ¿Cuál es el contenido de esta diplomatura? ¿Interesado qué va a estudiar ahí? Y se va a estudiar, digamos, lo clásico del derecho procesal constitucional, que son los procesos constitucionales, amparo, habeas corpus, habeas data. Obviamente, previo a eso, la teoría del proceso, qué son los procesos constitucionales, por qué se los llama así. Hay un debate, también doctrina, toda la parte teórica, después interpretación constitucional, toda la parte más de argumentación, y después viene la parte de los procesos específicos, locales, digamos locales nacionales me refiero, después internacionales, el tema del control de convencionalidad, principalmente, que es el más importante, derecho de integración, y después vamos a tener un capítulo que lo estuvimos armando en último momento, que es el derecho procesal constitucional salteño. Pues todo un capítulo aparte, ¿no? Salta tiene, como muchas provincias, un sistema procesal constitucional muy particular, que mezcla mecanismos de sistema difuso con mecanismos de sistema concentrado. Por ejemplo, la acción popular, donde la Corte resuelve y deja sin efecto leyes generales, con lo cual es un sistema propio de los modelos concentrados. Así que bueno, es muy interesante el sistema salteño. Y después el otro sentido del derecho procesal constitucional, que es las garantías en los procesos, digamos, las garantías constitucionales en los procesos. La garantía de juez natural, del debido proceso, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y de la de Salta también, el mismo artículo, que es del otro sentido, digamos, el sentido amplio del derecho procesal constitucional. Entonces, un poco la idea es trabajar sobre garantías constitucionales en general, en el sentido más amplio del término. ¿Y el cuerpo docente, digamos, quién es? Y el cuerpo docente, bueno, fue seleccionado la verdad que con mucho cuidado, porque son todos especialistas de la materia, entre ellos Agüez, que es un clásico, un referente. Y aparte fue uno de los primeros autores a nivel mundial que empezó a hablar del tema con esos términos, por lo menos. García Belaúnde de Perú, y sobre todo en Latinoamérica se empezó a hablar en esos términos. Y después de Europa ahora empieza a hablar también, empezaron con la terminología de jurisdicción constitucional, pero están hablando de procesal constitucional también. Después está Jorge Banossi como referentes clásicos del derecho constitucional argentino, y también hay profesores. Es un cuerpo interesante porque hay como profesores clásicos que van a dar una visión más clásica del derecho constitucional, y profesores más modernos, formados más en Estados Unidos, como Sebastián Elías, Pablo Riveri, que son profesores que vienen con una visión más norteamericana del derecho. Con lo cual va a haber una visión general y para discutir, porque son posiciones que entran en conflicto en algunos puntos. Entonces eso es interesante. La verdad que para estar atento. Y lo quería preguntar también al presidente del Colegio de Abogados respecto a una nueva oferta académica más que en conjunto te ofrece el Colegio de Abogados, trabajando con otras también instituciones, pero bueno, que se abre el abanico en este 2017, que bueno, cada vez se busca más, ¿no es cierto? También tenemos un posgrado, ¿no es cierto?, en este año, que también está el Colegio de Abogados. Tiene que ver con el derecho procesal, en general, ¿verdad? La maestría. Sí, la maestría en Derecho Procesal, que también es parte de la oferta académica este año. Digamos que es un proyecto muy ambicioso para el Colegio de Abogados, quien se ha puesto a la cabeza, creemos, en toda la región para poder concretar esta maestría. Tenemos inscriptos de Tucumán, Jujuy, todo el interior de la provincia de Salta, y prácticamente ya no quedan vacantes. Así que por ahí algún colega que todavía está esperando poder inscribirse, que lo haga inmediatamente, porque quedan muy poquitos cupos. Y volviendo al tema de la diplomatura, en concreto con la Escuela de la Magistratura, la verdad que más allá de lo académico, creemos que es importante ese lugar de encuentro que nos vuelve al principio a todo. Es decir, abogados como base y después cumpliendo funciones judiciales o como abogados litigantes. Pero creo que va a ser un lugar de encuentro de igual a igual, como tiene que ser, igual que los estrados judiciales, más allá del respeto que cada uno se deba, de poder intercambiar opiniones y poder salir adelante en muchas cuestiones procesales que todavía no han sido
investigada a fondo dentro de nuestro sistema constitucional local, ¿no? Así que creo que esa fue la idea que se viene repitiendo desde hace largo tiempo en el colegio, trabajar con la Escuela de la Magistratura, Colegio de Magistrados, Asociación de Jueces, la UNSA, la Católica, nuestra Escuela de Abogacía. Creo que se viene repitiendo ese modelo para poder generar la apertura de puertas e ideas que nos lleven a un debate más positivo y un encuentro. Y en beneficio de todos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad que felicitarlos y que sea un éxito la diplomatura ahora que empieza ahora el 17. Esperemos que así sea. Gracias mucho. No sé, teníamos también pensado preguntarle al doctor que también la opinión respecto a ese fallo justamente, ¿no? Que tenía que ver con la entrevista anterior que realizamos con Rival de Cabanillas, ¿no? Sí, Gonzalo. Sí. ¿Cuál es tu postura respecto al fallo del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? De Derechos Ministerio Humanos? de Relaciones Internacionales y la Secretaría de Derechos Humanos, particularmente la que le solicita a la Corte que deje sin efecto una sentencia. Y yo la opinión que tengo, es muy larga, pero para resumirlo acá en pocas palabras, creo que por lo menos es un fallo que plantea una polémica que en algún momento se tenía que plantear. Porque la Corte Argentina había tomado la doctrina de control de convencionalidad, que fue una creación jurisprudencial de la Corte Interamericana, que no surge del texto, que eso dice la Corte. Básicamente el argumento de la Corte es: nosotros nos obligamos a un texto, a la Convención Americana, con un determinado sentido, y después la Corte Interamericana lo fue ampliando, lo fue modificando, con lo cual esa interpretación o jurisprudencia interpretativa de la Corte Interamericana no es necesariamente obligatoria y vinculante de manera directa, por lo menos para la Corte Argentina. Entonces, analicemos si realmente la Corte Interamericana puede revocar una sentencia de la Corte Argentina. Y concluye la mayoría, con la disidencia de Maqueda y con un voto particular de Rosati, concluye que no, que por distintos motivos la Corte Interamericana no tiene la potestad que dada por la Convención Americana de revocar una sentencia del principal tribunal argentino. No obstante, dice, acá se cumplió con la sentencia lo que se podía cumplir. Se devolvió la indemnización, se publicó, como había pedido la Corte Interamericana, la resolución de la Corte Interamericana, los diarios argentinos, el boletín oficial y demás, pero no puedo revocar mi sentencia y la Corte Interamericana no me lo puede ordenar porque no tiene esa potestad. Con lo cual fija una posición fuerte, también fija una posición muy fuerte con relación al ordenamiento interno. Dice ahí el artículo 27 de la Constitución, que dice que hay un determinado núcleo duro que no puede ser modificado por los tratados internacionales, que esos son estos principios de derecho público, y que se verían, por ejemplo, violados si violo el principio de cosa juzgada, que estaba en ese fallo. Entonces es como que marca también una posición fuerte de soberanía y decir, hay ciertas cosas que los tratados internacionales no pueden modificar y no pueden ir en contra de la voluntad constituyente. Creo que esos son los dos argumentos más fuertes de la Corte y que es un lindo debate que va a dar para mucho. De hecho, se están publicando artículos sobre el tema todos los días, muy interesantes todos, con posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Que eso también a mí me gusta que haya también ese debate, porque enriquece. Seguro que sí. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Nosotros vamos con corte. Hacemos un corte, Gonzalo, ya volvemos con cuarto de intermedio, quédese por la señal de Somos Santos. Momento de confesionales, estamos con la doctora Linda Lera, egresada de la Universidad Católica de Salta. ¿Es así, doctora? Sí. Bueno, ¿promete decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, prometo. Bueno, adelante entonces. Bueno, volvamos como siempre, nos gusta empezar a la época de la facultad. Una compañera o compañero para recordar y que sea amigo hasta el día de hoy, que sean profesionales. Lucía Zapata, una gran amiga. ¿Y qué tal? ¿Era más bocha? Era bastante estudiosa, bastante estudiosa. ¿Se llegaron a copiar? No, jamás. ¿Se recibieron juntas en el mismo año? Sí, me parece que sí. La verdad que cuando ya dejas de cursar, después ya te dedicas a reunir, pero en tiempos parecidos. ¿Una anécdota de la facultad? Una anécdota de la facultad hay muchas, digamos. Hay muchas. Sí, las fiestas con los amigos, las salidas. Bueno, y la profesión ya... Sí, tengo una anécdota importante. Escuchamos. Cuando fui a rendir procesal civil, me tomaron el examen y supuestamente me dijeron vaya bien, vaya, es anécdota inolvidable. ¿Recuerda el nombre del profesor o profesora? Hay que decirlo, el doctor Sola Torino. Y la verdad que esperando la nota, eran las 11 de la noche porque habíamos rendido tarde. Cuando me entrega la libreta estaba desaprobada, casi me muero. El famoso vaya, uno cree que está aprobado. Claro, después, a mí me pasó también varias veces. Sí, después le pregunté y no se acordaba. Y después, rectificaron, obviamente, reabrieron, pero hasta eso ya me había llorado la vida. Linda, la primera demanda que llevó a tu firma, que orgullosa llevaste a mesa de distribuidores, que presentaste.
Un divorcio. Ajá. Parece que las primeras demandas siempre son de familia, un divorcio. De presentación conjunta, contencioso. Presentación conjunta de dos personas del interior. Bien. Sí. Bueno, los abogados varones tenemos una facilidad quizá, ¿no? Que es ir de traje a tribunales, sino en cuanto al vestuario. Y las mujeres son más coquetas, la piensan más. ¿Tenés alguna rutina vos antes de ir a tribunales respecto a la ropa? No, normal. ¿Preparás antes a la noche la ropa, siempre voy a poner? No, la verdad que tengo 4 pantalones negros. Bueno. Con la remera distinta cada día y listo. Conviene entonces fácil. Y para hacer tribunales, plataforma, zapatillas, zapatos, tacos. No, plataformas tiene que ser porque hay muchas escaleras y te cansas mucho de caminar. Bueno, y un consejo para los jóvenes estudiantes que están en abogacía por ahí bollando, no saben si seguir con la carrera o dejarla, ¿qué le aconsejás? Y que la abogacía es una cuestión de constancia. En mi caso, bueno, de mucho estudio, tenés que dedicarle bastante tiempo y si realmente te gusta, bueno, uno sabe, aprende, asimila los conocimientos y de alguna manera después los plasma y se ve los exámenes aprobados. Así que hay que estudiar, solamente es el único secreto. Bueno, Linda, le decimos que vaya, está aprobado. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Acá estamos. Así es, Gonzalo. Último bloque ya de nuestro programa. Que tiene que ver con la salud, con la solidaridad. Con la concientización de la sociedad. Así Exactamente. Que hemos invitado a la gente de CUCAI y el Centro Regional de Hemoterapia. Por eso está con nosotros Vanessa Delgado. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida al programa de colegio. Muchísimas gracias. Sos promotora, ¿no es cierto? Así es. Están promocionando la donación de médula ósea. Sí, trabajo para el CUCAI Salta y en la Bolívar 687, que es el Centro Regional de Hemoterapia. Estoy encargada del área de promoción y difusión, lo que se refiere a los trasplantes de médula ósea. Bueno, contame un poquito porque el CUCAI es conocido en nuestro país y en Salta, pero la donación de órganos, ¿no es cierto? Ahora en cuanto a la donación de médula ósea, ¿en qué consiste? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? CUCAI Salta hace 2 años unió fuerzas con el Centro Regional de Hemoterapia para poder hacer la donación de médula ósea. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas hagan una donación efectiva de sangre para poder registrarse como potenciales donantes de médula ósea. O sea que nos convierte en un centro de captación de posibles donantes de médula ósea. Así que por eso es precisamente que estamos trabajando justamente ahí en el Centro Regional de Hemoterapia. Las personas obviamente interesadas, ¿qué es el requisito básico para ser un donante de médula ósea? Primero y principal, ser un donante de sangre. Claro. ¿Sí? O sea, pesar más de 50 kilos, si te hiciste un tatuaje, piercing o tuviste alguna operación, hay que dejar pasar 1 año, por ejemplo. Depende también si estamos bien, o sea, de salud, si estamos quizás tomando alguna pastilla o todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a donar sangre, también vamos a una entrevista personal y privada con el médico donde evalúa si la persona está obviamente en condiciones de donar sangre.
Al estar en condiciones, ahí recién pasa la persona a una sala de extracción, que es donde efectúa la donación de sangre, y antes, previamente, tiene que avisar que quiere participar de ese registro de donantes de médula ósea para que el técnico saque una pequeña muestra. O sea que en el mismo acto de la donación vamos a traer una pequeña muestra, es así de chiquitita, vamos a llenar un formulario con todos los datos y nosotros los mandamos al INCUCAI para que le hagan un estudio de HLA, se llama el estudio, que sería un estudio de compatibilidad. Claro. Exactamente. ¿Sí? Bueno, y ahí queda registrado. El tema también es las posibilidades, las probabilidades que te llamen, es 1 en 40.000. Claro, digamos, es muy baja la probabilidad. Sí, es muy baja, pero no es imposible. Claro. Primero se pasa a un registro nacional, vemos si la persona es compatible con alguien de Argentina, si no es así pasa a un registro mundial. O sea que podemos ayudar a una persona que esté viviendo en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier parte del mundo. Si la persona es compatible, obviamente ahí se la va a llamar. Pero, las personas que se registran, puede que estés de aquí a 5 años que te llamen, de aquí a 20 o quizás nunca. Nunca te llamen, pero estar disponible, estar dispuesto, digamos. Sí, exactamente. Y hay mucha gente registrada. Creció bastante. En lo personal, si me preguntan, la verdad que para mí es nunca, muy poco. Nunca es suficiente. Exactamente, claro. Sí, nunca es suficiente. Cuando se empezó todo esto, lo hacía el Hospital San Bernardo. Sí. Cuando veo todo esto, porque yo me voy a registrar al Hospital San Bernardo, éramos 36 registrados, incluida yo. Claro, vos estás dentro de los posibles donantes, digamos. Exactamente, sí. Hace como 5 o 6 años que estoy registrada ya, hasta el momento no me llamaron. Lo hacía el Hospital San Bernardo. Obviamente, quizás un poquito de miedo está, ¿no? Claro, pero sí, se basa más en el desconocimiento, porque las personas, una vez que saben qué es lo que es la donación de médula ósea, la verdad que ni siquiera dudan, ¿sí? Claro. Ahí nomás. Y contanos qué es la donación técnicamente hablando, ¿en qué consiste? Bien, primero, ¿qué es médula ósea? Porque se confunde muchísimo la médula ósea. Médula ósea es ese tejido esponjoso en el medio del hueso. ¿Sí? Nosotros popularmente lo llamamos el caracú. Claro. Sí, el caracú es más, cuando estamos en colecta y todo lo demás, siempre le decimos ahí a la persona, ¿ahorita cuando comemos el puchero, la sopa? Bueno, el caracú. Eso es la médula ósea. Es regenerativa la médula ósea. Hoy por hoy hay 2 métodos de donación, que una se llama por punción y la otra por sangre periférica. ¿En qué consiste la punción? Justamente en la punción en la cadera. ¿Sí? ¿Por qué en la cadera? Porque es el hueso más resistente que tiene el cuerpo. Entonces se punza en la cadera, se extrae un poquito de médula ósea porque la médula ósea es regenerativa. Sí. En el caso de la Argentina hay 2 hospitales especializados en el trasplante de médula ósea que quedan en Córdoba o en Buenos Aires. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que la persona, si es de alguna provincia de la Argentina, viaja hasta ahí, el CUCAI Salta se hace cargo de todo el traslado más de un acompañante para efectuar la donación, y lo que viaja es la médula ósea. ¿Sí? Si es que tiene que salir del país, lo único que viaja es la médula ósea. Estamos hablando de la punción, que es la menos utilizada hoy por hoy. Lo que más se utiliza es por sangre periférica. ¿En qué consiste? Que si vos sos el donante, te van a poner 5 vacunas 5 días antes, una por día. ¿Qué es lo que hacen esas vacunas? Estimulan a que la médula ósea que está en los huesitos salga al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar con esas vacunas? Quizás sentir un estado gripal. ¿Sí? Nada que no se... Algo pasajero. Exactamente, que leve. no pase con ibuprofeno, y al 5.º día estamos al lado de una máquina, es como una donación de sangre. Claro. ¿Qué quiere decir? Que tu sangre va a salir Simple, por un digamos, brazo. claro. Exactamente, la máquina va a separar las células madres por un lado y tu sangre va a volver por el otro brazo. Nada complicado, decías bien, digamos, uno conociendo pierde el miedo, digamos. Sí, la única diferencia también con la donación de sangre, que es una donación de sangre, las personas pueden hacer 6, 8, 9, a veces hasta 10 minutos. En una donación de médula ósea quizás hasta se supere 1 o 2 horas. Claro. ¿Sí? Todo va a depender también de la cantidad de células madre que se vayan a obtener. Claro, pero de todas maneras es un proceso sumamente fácil, digamos. Exactamente. Nada invasivo tampoco, también. Así es. De un acto sumamente generoso, ¿no? Porque hablábamos de poder ayudar a salvar la vida de una persona, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Así es. Que es sumamente importante, que también es sumamente importante el hecho de estar ya registrado, porque esto ayuda también al mismo tratamiento, ¿no es cierto? Que por ahí, mientras mayor cantidad de gente done y con mayor rapidez, ¿no es cierto?, tengamos esos datos, mucha gente que está esperando una médula ósea, ¿no es cierto?, una compatibilidad, cada vez que vas pasando los tratamientos que se van realizando, son años que podemos salvar
vidas, ¿no es cierto? Así es más, o sea, trabajando en todo esto se conoce obviamente personas, pacientes que están esperando, y hay personas que ya hace 10 años, o sea, niños que están esperando hace 10 años y van al registro y no se encuentran en las personas. Pero justamente me hiciste recordar algo, porque hace como 3 años atrás uno hablaba de la donación de médula ósea y vos te registrabas hoy, marzo, perdón, ya hemos pasado el mes, marzo del 2017, y seguramente en marzo del 2018 figurabas en el sistema del INCUCAI. Hoy no, hoy las cosas cambiaron, están tardando quizás 30 días si no es menos. ¿Los salteños somos solidarios a la hora de donar sangre, de donar órganos? Sí, ¿Sí? Muy solidarios. El Centro Regional de Hemoterapia realiza campañas, realiza colectas. Siempre estamos en la plazoleta en la 4 Siglos, y siempre se están acercando. ¿Cuántas veces se puede donar sangre por año? Se puede donar sangre cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada o sea, 4 donaciones podemos hacer durante el año. Así es. ¿Sí? Y justamente, bueno, les voy a contar que ahora el 10 de marzo vamos a estar en Rosario de la Frontera. ¿Sí? Realizando en el Hospital Rosario de la Frontera, vamos a estar realizando una colecta de sangre y registro de potenciales donantes de médula ósea. Está bien. Bueno, el programa llega a Rosario de la Frontera, Sergio, ¿no? ¿Es así? Así que llegamos a Rosario de la Frontera. Sí, buenísimo. ¿Qué fecha? ¿Recordamos la fecha entonces? El 10 de marzo. El 10 de marzo. Bueno, así que muy importante esto, Gonzalo. Recuerda también, yo tuve un caso cercano de un amigo que terminó recibiendo la donación de una persona de Alemania. Pero bueno, esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque, como decía, es uno en 40.000, pero es un número posible también, digamos, de poder estar cerca de salvar la vida de una persona. Sí, claro. Y bueno, concientizarnos de esto, ¿no es cierto? De colaborar en lo más posible. Como decís, lo mínimo que te puede pasar lo máximo, es un estado mínimo, estado gripal. Exactamente, que algunas personas obviamente pasan Claro. por eso. Hay otras personas que nada. le Que preguntas nada. sobre la No es donación nada. y ni siquiera lo No es sintieron, ¿no? Y mientras más mientras más personas participemos de ese registro, obviamente que se amplían más las posibilidades para esas personas que están esperando, ¿no? Así es. ¿Y los que están esperando son muchos? Muchísimos. Lo que sí no existe una lista de espera, como lo es la donación de órganos, ¿sí? Que sí existe, hay una lista de espera. ¿Por qué no existe una lista de espera en la donación de médula ósea? Porque justamente es por compatibilidad. Hay personas que están esperando hace 9, 10 años y no encuentran su compatible, y quizás no lo encuentran porque esa persona todavía no se registra. Una persona que puede estar viendo en este mismo instante el programa, puede estar salvando la vida a una persona que hace 8 años está esperando. Sí, exactamente. Así que bueno, pensarlo y actuar, ¿no? En consecuencia. ¿Cómo la gente se puede comunicar con ustedes para chequear los horarios? ¿Dónde pueden ir a verlo? ¿En qué lugar? Bien, estamos en Bolívar 687, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 16 horas, y también los sábados de 7 a 11. No en ayunas. ¿Sí? No en ayunas, No pero, en ayunas. pero desayunan ahí. Exactamente. Sí. ¿Y de qué edades, digamos, a partir de qué edad y hasta qué edad es recomendable? Se puede donar sangre de los 18 hasta los 65 años, pero para registrarse como potencial donante es de los 18 hasta los 55 años. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, clarísimo, Vanessa. No, por favor, a ustedes los espero por el centro regional. Bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Roque y compañía. Vamos a estar ahí. Lo llevo. Yo lo llevo en el auto, lo paso a buscar. No he tenido oportunidad de donar en el centro de hemoterapia. Realmente la atención, es de calidad, te hacen un chequeo, hay una entrevista médica. La verdad que ha cambiado muchísimo para bien, porque antes era una cuestión muy fría y uno llegaba y no, la verdad que es muy cálido, digamos, así que felicitarlo al centro de hemoterapia. No, por favor, gracias a ustedes también, bueno, por ayudarnos. Nosotros siempre decimos lo que es los medios de comunicación para nosotros son unos promotores más de la vida, ¿no? Ustedes, bueno, que nos ayudan a llegar a tanta gente. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo, Vanessa, y agradecemos muchísimo a la gente amiga de Kira. Excelente catering, una empresa de primera línea, 20 años de servicio, 20 años acá en Salta, ¿no? Y yo le digo, usted quiere agasajar a sus amigos, usted quiere malquedarse con algo rico, busca a Kira, que va a tener excelente catering, muy ricos sanguchitos, los bocaditos, todo, espectacular. Y nos queda despedirnos, Gonzalo, hasta la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.